El cielo sobre la colonia olía a metal quemado y recuerdos. La transmisión llegó como un eco, una rutina que había aprendido a ignorar, pero que ahora escupía la verdad. La cámara se posa sobre un anillo residencial, una ciudad en miniatura girando en torno a un planeta que ya no es tal. Las luces parpadean como pulmones heridos, los balcones flotan cubiertos de ceniza, una mecha de algún electrodoméstico arde todavía entre cables. En la distancia, una estructura obelisco, el símbolo del imperio, recorta su sombra sobre la noche. La música es una frecuencia que no busca ser bonita, sino funcional, zumbidos que atraviesan los huesos y anuncian patrullas. Un joven estudiante observa desde un ventanal roto, las manos sucias de piezas y promesas, su rostro no es el de un héroe esculpido, sino el de alguien que aprendió a buscar luz en aparatos rotos. El viento trae voces, no palabras completas, sino fragmentos, una nana, un motor, el piano de la plaza municipal tocando una nota fuera de tiempo. El recuerdo de la voz de su madre, enseñándole a soldar a la luz de una lámpara vieja, es un latido constante en su pecho. No hay misericordia en el silencio que los rodea. El universo contuvo el aliento. Un dron pasa, proyectando una mancha de sombra que arrastra la noche consigo. Mensajes oficiales pintados en metal anuncian el control del imperio, protección por orden superior. Las madres del barrio, una casta de líderes alienígenas reverenciadas como guardianas, vigilan cada hub. En sus tradiciones, la maternidad se convirtió en una virtud política, sus títulos en decretos que decidieron quién viviría y quién sería reubicado. Ellas no actúan como madres de hogar, actúan como madre-estado, tallando destinos en la carne de las colonias. Su poder no es solo militar, es social, ritual, tecnológico. Tienen la habilidad de reclamar vecindarios enteros como si fueran crías de su propio dominio. Y ante eso, la humanidad quedó reducida a una ecuación sin variables. Un estudiante no debería saber cómo derribar una puerta blindada. Pero él sabía. La cámara desciende hacia su mano, un mapa, una fotografía chamuscada de la Tierra, la esquina doblada con la inscripción olvidada de un nombre. Su promesa no fue a la gloria, sino a la memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La historia de su vida no cabría en un archivo oficial. Fue modesta, aulas flotantes que perdían gravedad, profesores que enseñaban supervivencia junto a álgebra, una ciudad que fabricaba sus propias reglas. Él era más tornero que soldado, más curioso que ambicioso. Pero en una colonia que vivía de chatarra y sueños, la curiosidad se convierte en peligro o en arma. Aprendió a leer códices de mantenimiento, a hackear cerraduras con una placa de cobre, a escuchar el pulso de los sistemas. Aprendió, sobre todo, la voz de los que ya no podían gritar. Su vínculo con la tierra era un hilo fino pero tenso. Recuerdos, una bandera quemada colgando de la silla de la sala, la melodía de un piano en un video vacío, una fotografía donde su madre sonríe con manos manchadas de grasa. Esos recuerdos eran su religión silenciosa. Cuando el imperio llegó para reorganizar poblaciones, su familia se dispersó, algunos fueron reasentados en ánodos lejanos, otros se perdieron en viajes de reabastecimiento que nunca llegaron. El dolor de esas pérdidas no era épico, era doméstico y punzante, la ausencia de un abrazo, una voz que ya no contestaba, una silla vacía en la cena. Él guardó pequeñas ofrendas, piezas de un juguete, la melodía de un piano memorizada, un pedazo de la bandera en gris. Los rituales del imperio se comprendían en silencios largos, la reverencia obligatoria, las procesiones nocturnas, la manera en que las madres imponían títulos con gestos ceremoniosos. Su dominio más efectivo no era la fuerza bruta, sino la maquinaria social, permisos, racionamientos, genealogías impuestas. Quien poseía la palabra madre en ese sistema tenía acceso a la vida de muchos. El imperio no conquistaba solo con naves, conquistaba con censos y certificados. Y la humanidad, dispersa y orgullosa, era vista como recurso. En una fábrica de repuestos donde trabajaba, el joven encontró lo que otros habían descartado como chatarra, un núcleo de energía con una rareza,
una anomalía que resonaba con un patrón antiguo. No lo entendió del todo. Lo sintió. Lo guardó. Lo protegió en un baúl bajo el piso. Aquel núcleo era pequeño, casi infantil, pero su pulso era firme, contenía una lógica capaz de interferir con la red del imperio. Para un estudiante sin nombre, esa chispa fue una herencia. Había gente a su alrededor, un mentor, un técnico viejo que le enseñó a oír los circuitos como se oye una canción, un par de amigos de juventud que soñaban con astilleros. Y un niño que lo miraba con ojos demasiado grandes para su edad. El mentor le dejó una última lección: reparar no es solo devolver la forma, es reconocer lo que se ha perdido. Le dejó una llave y una promesa: no dejes que olviden quiénes fueron. El mentor murió en un fuego administrativo, una purga burocrática convertida en ejecución, su cuerpo se perdió entre cifras. La muerte del mentor fue una herida que no cerró. La airada tristeza lo transformó. Los humanos no rezan. Actúan. El descubrimiento del núcleo desató una investigación encubierta. Pequeños sabotajes, una antena apagada, una transmisión interferida, una sirena colonial que tocó un compás fuera de tiempo durante una inspección del imperio. Esos actos podían parecer triviales, pero plantaron semillas de duda en los barrios. La insurgencia no fue una explosión súbita, fue un cultivo lento, un acto de fe en el que pequeños gestos se retroalimentaban. Cada vez que un permiso era revocado, un altar improvisado aparecía con una pieza de la bandera. Cada vez que una madre imperial exigía una reubicación, la gente contestaba con memorias públicas, canciones, fotos, notas pegadas en los tablones. El imperio respondió con más control. La tensión subió. La cámara se cierra en el rostro del estudiante, ahora convertido en líder por necesidad más que por ambición. Sus ojos no tienen odio automático, tienen algo más profundo: la obstinación de quien prometió a un pasado que no sería borrado. Un niño le ofreció una pequeña figura tallada de madera, un recuerdo de la tierra, y él la guardó junto al núcleo. Esa figura se volvió símbolo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Las incursiones comenzaron en silencio, con hombres y máquinas que parecían fantasmas. Atacar la infraestructura del imperio requería astucia, infiltraciones nocturnas por ductos, manipulación de protocolos de reproducción social, secuencias de vandalismo bombo que dejaron rituales alienígenas fuera de ritmo. Con cada éxito, la moral humana ascendía. Con cada fracaso, alguien perdía la vida. Una noche, el barrio entero se organizó para absorber una patrulla, fue un triunfo que costó. Una calle se incendió. Un edificio, con una pared cubierta de pinturas que recordaban la tierra, colapsó. Entre las ruinas, un piano quedó expuesto, sus teclas negras y blancas manchadas de ceniza seguían, contra toda razón, emitiendo un acorde por efecto de los elementos. El sonido fue un llanto y una advertencia. Allí se produjo un sacrificio que alteró todo. El mentor, que había enseñado al estudiante a leer circuitos, subió a una estructura para activar manualmente un desvío que salvaría a decenas. Sus manos, que habían reparado radios y abrazado piezas, se congelaron en el frío metal. El mentor no logró bajar. La explosión fue contenida, pero su cuerpo desapareció entre fuego y reglamentos. La muerte del mentor dejó una promesa incompleta y un nuevo liderazgo forzado. El estudiante comprendió que ya no podía esconderse en talleres, debía liderar. La confrontación con la jerarquía matriarcal tomó forma cuando una de las llamadas madres del vecindario manifestó públicamente un decreto de reubicación para todo un bloque. La orden venía con tropas ceremoniales y drones que recogían pertenencias como si fueran expedientes. La gente no se movió. Bloquearon las plazas con camas y fotografías, recitaron canciones antiguas, arrancaron los sellos de control. El comandante en ciernes tomó una decisión: enfrentarse al ritual mismo. Convocó una acción pública, no para matar, sino para exponer, atrajeron las cámaras, colocaron el núcleo en el centro de la plaza y lo activaron para interferir con las transmisiones ceremoniales del imperio.
La señal corrupta retransmitió historias de hogares, rostros y nombres que el imperio prefería borrar. El efecto fue inmenso y peligroso. La interferencia no solo rompió el ceremonial, también activó defensas que respondieron en cuestión de minutos. Una columna de tropas emergió. Hubo heridos. Hubo pánico. En el conflicto se perdió un amigo, un joven soldador con manos tan ágiles como el estudiante, que fue alcanzado mientras cubría la retirada. Lo único que quedó fue su herramienta y una carta escondida con la letra de su hermana. El dolor volvió a ser personal. En esos días se escuchó una voz por primera vez en años en la red subterránea. Era la voz de una niña que decía el nombre del estudiante en un mensaje antiguo. La grabación era fragmentaria. Pero traía consigo una nostalgia de hogar que nadie pidió pero todos necesitaban. Esa voz le recordó por qué había comenzado todo, no por odio a la perfección alienígena, sino por amor a lo que se había perdido. El comandante apretó la figura de madera. El universo contuvo el aliento. Sin embargo, la victoria simbólica había puesto el foco en la ciudad. El imperio desplegó su respuesta más peligrosa, una unidad de limpieza comandada por una de las madres más feroces. Ella no era una parca, era una arquitecta de disciplina. Su llegada fue ceremonial y aterradora, vestidos con telas que brillaban como escamas, coronas de datos flotantes y tecnología que devoraba materia y memoria. Controlaba no solo armas, sino archivos históricos, y tenía la habilidad de reescribir registros, de borrar nombres en el sistema colonial. Su presencia convirtió cada gesto humano en un acto ilegal. La tensión escaló hacia la necesidad de un plan mayor. El comandante reunió a la gente en las catacumbas de la red de mantenimiento. Allí, con tubos silbando y luces de emergencia parpadeando, las piezas del plan tomaron forma. La única manera de detener la imposición era entrar en el núcleo de la estructura matriarcal y corromper su ritual central. Un símbolo tecnológico de legitimidad. Para lograr eso necesitaban no solo fuerza, sino una idea. La humanidad debía demostrar que su memoria tenía peso. Debían proyectar la verdad de sus hogares, imágenes, sonidos, melodías, en el centro de poder del imperio. Necesitaban el núcleo como amplificador y necesitarían sacrificios. La organización fue minuciosa. Se seleccionaron equipos, se desarrollaron rutas de escape, se trazaron códigos para ocultar la activación del núcleo. Entre los voluntarios había un chico que siempre tocaba el piano en la plaza cuando podía, su melodía se había convertido en un signo clandestino. Él ofreció su música como señal, una secuencia de notas que abría y cerraba accesos. Para muchos, su participación era una promesa, si perdíamos, que al menos una canción quedara para contar la historia. El comandante pensó en el mentor y en su promesa de no olvidar. La noche antes de la ofensiva, escribió una carta que no quiso enviar, la guardó en su caja de herramientas. La noche de la incursión llegó con estrellas que parecían demasiado frías. La flota de la colonia se movió como una aguja en el silencio, pasos amortiguados, respiraciones enmascaradas, el zumbido del núcleo en un estuche improvisado. Cruzaron corredores que olían a metal viejo y lavanda sintética. Cada movimiento era una danza con la muerte. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La llegada al Spire, la torre central de las madres, fue una mezcla de plan y destino. El Spire era menos una fortaleza física y más un jardín de rituales, hologramas que recitaban genealogías, cámaras que recordaban la memoria de aquellos que gobernaban. La arquitectura era artística y cruel en la misma medida, pasillos que se estrechaban, salas que ampliaban el sonido de la palabra oficial, cúpulas que capacitaban la reescritura histórica. La presencia de humanos allí era una herejía, entrar era profanar un credo. El equipo se dividió. Las defensas respondieron con belleza militar, columnas de luz que convertían el aire en cuchillas, sirenas que cantaban himnos con voces humanas manipuladas. Una madre emergió, envuelta en un halo de datos, su rostro pintado por líneas de ancestría que cambiaban con cada latido. Ella habló sin palabras, porque su presencia era la palabra,
su gesto hizo que las paredes registraran nombres y los borraran. Era evidente que no solo la vida física estaba en juego, sino la historia misma. La batalla fue simultáneamente épica y íntima. El núcleo se instaló en el centro ceremonial y comenzó a pulso, una vibración que no destruía, sino que mostraba. Las pantallas que antes proyectaban la versión oficial del pasado comenzaron a recibir imágenes alternas, niños en parques, pianos en plazas, banderas quemadas, manos arreglando objetos. Las madres intentaron apagar la señal manipulando la red de archivos, pero el núcleo resonó con una lógica humana, memoria como código. Las imágenes no solo mostraban el pasado, invocaban voces, la voz de la niña, la audición del piano, un llamado a nombres que deberían haber existido en la historia imperial pero fueron borrados. La reacción del imperio fue desesperada. Una de las madres lanzó un campo que intentó convertir la plaza en vacío, en ausencia formal. Pero la humanidad respondió con algo que no habían previsto, no solo con fuerza, sino con canción y voz. El chico del piano tocó una pieza rota, y cientos de voces comenzaron a hablar los nombres que habían sido borrados. El sonido fue una resistencia física. El espire, que se alimentaba de la obediencia ritual, se mostró vulnerable ante la persistencia de la memoria. La tecnología del imperio no pudo borrar aquello que era compartido físicamente por millones de personas viviendo en actos comunes. El comandante vio la brecha. Ordenó la secuencia final, el núcleo, amplificado, lanzó una onda que no destruyó materiales, sino protocolos, desautorizar registros, reescribir censos. Desconectar la preeminencia de la palabra madre como poder absoluto. La maniobra fue costosa. El equipo sufrió pérdidas. El chico del piano murió sobre las teclas, sus dedos aún marcando la cadencia de la canción. Su nota final fue una cuchillada de belleza. El mentor hubiera llorado. Un compañero cayó sosteniendo un estandarte, su última visión la imagen de la bandera chamuscada que ahora ondeaba sobre una plaza reconstruida por manos humanas. Una de las madres, observando la caída de su sistema, ordenó la activación de un artefacto prohibido, una nube de anulación que pretendía borrar la memoria inmediata de los presentes, arrastrar los nombres fuera de la conciencia. El artefacto no apuntaba a destruir cuerpos, apuntaba a vaciarlos de historias. Fue en ese instante cuando el comandante hizo lo inimaginable, no buscó matar, sino ofrecerse como receptor de la pérdida. Con una maniobra desesperada, se colocó en la trayectoria del campo para cargarlo con su propia memoria, cada recuerdo, cada nombre, cada melodía, y lo redirigió a través del núcleo, transformándolo en una contraseñal. Su cuerpo fue un conducto. Su mente se llenó de voces, la banda sonora de la humanidad en un instante doloroso. La carga fue letal. El comandante sintió el peso de miles de recuerdos como si fueran piedras. Vio a su madre, a su mentor, al niño que había guardado la figura de madera. Vio las caras de quienes habían sido reubicados a la fuerza. Vio la bandera quemada ondeando como una marea. El dolor de cada pérdida lo atravesó. Y sin embargo, con esa carga, con ese sacrificio, consiguió algo que las armas no daban, hizo que la verdad fuera inevitable. Los sistemas colapsaron bajo la literalidad de la memoria humana. La red imperial no soportó la intrusión de la experiencia vivida. La maniobra final no fue gloriosa en términos convencionales. Fue una inmersión en la catástrofe y la entrega. El núcleo quedó expuesto, temblando, y con su pulso se escribieron nuevas tablas, censos que registraban a los olvidados, permisos que restauraban identidades, nombres que ya no podían ser borrados por simple decreto. La madre que ordenó la anulación vio, por primera vez en su historia, su genealogía vulnerable. Fue una victoria que vino con un precio terrible. La plaza quedó llena de silencio después del estruendo. Algunos sobrevivientes gritaban nombres. Otros lloraban en silencio. El comandante yacía, agotado, su cuerpo aún palpitando del esfuerzo. En su mente, en la extensión de su conciencia que había sostenido memorias ajenas, hubo imágenes que le pertenecían y que no.
La mayor ofrenda fue la promesa cumplida, el movimiento por la memoria humana ya no sería un murmullo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La reconstrucción fue lenta y extraña. Las madres sobrevivientes perdieron su monopolio ritual, el imperio perdió el control absoluto sobre las narrativas públicas. Pero el mundo no se tornó inmediatamente justo. El acto de memoria había resquebrajado un pilar, había abierto una fisura por la que la gente podía volver a hablar, reclamar, nombrar. Aprender a usar ese espacio fue la nueva tarea. Se formaron comisiones improvisadas para reescribir censos, se organizaron bibliotecas públicas con grabaciones de voces y canciones, se erigieron pequeños altares con fragmentos de la bandera y piezas de metal del núcleo. El niño del piano fue recordado con una placa improvisada frente al piano quemado, su último acorde se convirtió en himno no oficial de la colonia. La voz del estudiante, ahora comandante por designio y por hechos, se convirtió en leyenda. No por haberse convertido en rey, sino porque había escogido cargar memorias ajenas para preservarlas. Muchos decían que él había salvado algo más que un barrio, había salvado la posibilidad de ser recordado. Su última decisión, sin embargo, fue personal y silenciosa, pedir que su nombre no fuese colocado en la primera lista de héroes. Quería que la memoria circulara entre otros nombres, que el recuerdo fuera colectivo. Aún así, su figura quedó en las paredes, en las canciones, en la madera tallada que ahora se multiplicaba en cientos de manos. Había momentos de dolor que aún latían, la ausencia del mentor, la carta que nunca llegó a manos, la visión de la bandera quemada que algunos seguían sosteniendo con fervor. Eran heridas que no sanaban con decretos. Eran huellas en la carne de la comunidad. Pero con la herida también venía el reconocimiento. Se celebraron funerales con piano, con el sonido del motor que alguna vez impulsó la vida de la colonia. En un acto que combinó reverencia y rabia, se plantó un pequeño jardín, una colección de objetos donados por familias, cada uno con una historia. Entre ellos, la figura de madera que el comandante había conservado reposó sobre una piedra lisa, a la sombra de una estructura reconstruida. La promesa de amor que lo movió no fue romántica, fue la promesa de un hijo a su pasado, de un alumno a su maestro, de un cuidador a una memoria que quiso preservar. Esa promesa se volvió una lección que la comunidad repitió a los niños, no por venganza, sino por recuerdo. Enseñaron a tocar las últimas notas del piano, a coser pedazos de bandera, a decir los nombres de quienes habían sido borrados. El pueblo volvió a nombrar su historia. La reconstrucción política fue dolorosa, el imperio tuvo que aceptar mediadores, las madres, desposeídas de su monopolio, se vieron forzadas a negociar. Algunas huyeron, otras entregaron poderes que ya no podían mantener. Nuevas instituciones surgieron, consejos mixtos con representación humana y alienígena que discutían los términos de convivencia. La relación no fue de reconciliación inmediata, fue una tregua con memoria activa. En las plazas, se leía la historia completa, no la versión pulida por el poder. La gente reconstruía no solo edificios, sino redes de confianza. Y en cada paso, se recordaba la lección central, que la memoria compartida era un poder que ningún decreto podría extinguir. Con el tiempo, no mucho tiempo, porque la necesidad apura la esperanza, las colonias vecinas comenzaron a replicar el gesto, núcleos escondidos, canciones liberadas, banderas reparadas. La humanidad, dispersa en astillas y memorias, empezó a rearmarse en comunidades conectadas por historias. La figura del estudiante se hizo mito, algunos lo llamaron comandante, otros lo llamaron el portador. Pocos supieron todo lo que cargó en silencio. En una noche clara, con la nebulosa apenas visible en el horizonte, un niño se acercó a la figura de madera en el jardín y tocó la ranura donde se guardaba el núcleo. No lo entendió, pero lo sintió. La música le llegó desde algún lugar, una nota sostenida, la misma que el piano tocara, y entonces todos en la plaza la hicieron suya. Había dolor, sí. Había memoria, siempre. Y había una nueva certeza, la humanidad había reclamado su voz.
El comandante descansa ahora en la memoria común, se le recuerdan las manos sucias de grasa, la cartilla con la letra del mentor, la forma en que aceptó cargar el peso de otros. No hubo coronas, no hubo estatuas gigantes. Hubo, en cambio, lecciones transmitidas con manos callosas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El eco final no es de guerra sino de presencia. La humanidad, que tanto tiempo fue considerada un recurso o una anomalía, se mostró como aquello que nunca había dejado de ser, una colección de historias que se cuentan y se sostienen. Nadie prometió que el conflicto había terminado, los vestigios del imperio persistirían, y las madres que quedaban buscarían volver a sus viejas maquinaciones. Pero la chispa de la memoria había tenido su efecto. Las colonias ya no serían simples nodos, serían archivos vivientes. En un gesto simbólico, en la plaza central, alguien colgó un retazo de la bandera chamuscada en un mástil improvisado. No era una bandera de victoria, era una bandera de recuerdo. Un niño la miró y tarareó la melodía del piano. Un anciano sonrió con ojos húmedos. Una mujer, que había perdido a su esposo en las purgas, susurró el nombre que el comandante había sostenido en la hora final. Los nombres comenzaron a ser pronunciados en voz alta, en cafés, en las escuelas reconstruidas. La humanidad aprendía a nombrarse de nuevo. La voz del estudiante, del comandante, se apaga en la práctica, pero su acto permanece. Su sacrificio se convirtió en un legado, no una estatua de bronce, sino un sistema vivo que no olvidaba. En los años siguientes, cuando nuevas generaciones nacieran en estaciones que habían sido repobladas, aprenderían la canción del piano y dirían los nombres que habían sido salvados. Aprenderían que la venganza no fue el motor final, fue la defensa del recuerdo. Aprenderían que la humanidad no buscaba dominar, sino existir con dignidad. Y en la última escena, mientras la cámara se eleva hacia la nebulosa que fue testigo de tantas decisiones, se escucha una voz que no necesita presentación porque ya se ha convertido en coro. La voz de todos los que se negaron a desaparecer. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.